Millonarios bonos, subsidios y una millonaria cantidad de gasto público. Estos son los nuevos anuncios del gobierno de Gabriel Boric y de su ministro de Hacienda, Mario Marcel, que hicieron hace tan solo unas horas, porque es parte de lo que llaman una estrategia para lidiar con la crisis actual. Aunque en realidad se está denunciando que esto no sería para lidiar realmente con la crisis. El mismo Boric reconoció hace unos 5 o 6 meses que el tipo de políticas que ahora va a implementar no sirven para solucionar la crisis, sino que la empeoran. Nada más que ahora cambió el discurso porque no le conviene decir lo mismo, sino que al parecer se está acusando que esto sería toda una estrategia para la práctica de dar bonos y subsidios y tratar de hacer una recuperación de la opción apruebo. Esto ha denunciado numerosas figuras políticas, también numerosos economistas, que advierten que lo que acaba de hacer Boric va a generar y ya está generando un aumento mucho más fuerte en la inflación, así que los precios se van a disparar aún más de todas las cosas, y en particular Franco Parisi y Axel Kaiser, indignados, criticaron mucho esto, al igual que numerosas otras fuerzas políticas a lo largo del espectro político chileno. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Pecos y Mariela Silva, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hace tan solo unas horas, el día de ayer, el gobierno de Gabriel Boric hizo un anuncio, un millonario gasto por más de 1.200 millones de dólares, una cantidad brutal de dinero. ¿Y en qué se va a gastar? Dando a más de 7.500.000 personas un bono de sobre 120.000 pesos, sumado a una extensión del IFE laboral, que es un subsidio bastante millonario que el mismo Boric criticaba, a la misma vez que se extiende el postnatal. Es un gasto millonario que es subsidio tras subsidio. Y en gran medida esto se está acusando que es una voltereta de Boric, porque él mismo criticaba esto y que todo esto se da en realidad para levantar el apruebo. Esto porque, tomando en cuenta el promedio, incluso todas las encuestas, vemos que el apruebo lleva ya hace varios meses una caída libre bastante importante en las encuestas y el rechazo sube, al mismo tiempo que el mismo gobierno ha reconocido que esto es verdad. Se le escapó al ministro Giorgio Jackson hace algunas semanas de que sus datos internos mostraban lo mismo, y como quieren lograr el triunfo del apruebo, bueno, se está haciendo esta política. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es así? No es simplemente una real preocupación. Porque Boric hace tan solo 2 semanas criticó esto mismo y dijo que solo iba a aumentar la inflación, extender el IFE de invierno, hacer este tipo de política. Incluso en su momento, él, antes de que saliera electo, un par de meses antes de que él ganara la elección presidencial, él criticaba este tipo de políticas diciendo que no ayudaban en nada, sino que solo generaban inflación y empeorar aún más la calidad de vida de la población. No, estamos claros, pero ellos dicen que por 3 meses para las familias que lo están pasando. Pero ¿cuál es uno de los efectos que tiene el IFE? Que sube la inflación, por el problema. Pero entonces, ante el problema de la inflación, la propuesta que se hace es algo que aumenta aún más la inflación. Vamos a otorgar un bono invierno, Chile Apoya, por un monto de 120.000 pesos a 7,5 millones de familias, a 7,5 millones de personas, que son cerca de 4 millones de familias. Esto es tremendamente importante porque sabemos de que, producto del alza del costo de la vida, la gente requiere más apoyo. Pero entonces, ante el problema de la inflación, la propuesta que se hace es algo que aumenta aún más la inflación. Claro, pero yo se lo consulto porque han salido algunas voces de los parlamentarios, ¿cierto?, que quieren presentar este proyecto. Eso se lo pregunto a usted. No, pero lo que yo digo es que uno no puede pretender entregar una solución que agrave el problema. Ahí ven la hipocresía, ahí va la mano también con los anuncios actuales, se hace bien la comparación, porque dice una cosa, pero después hace otra. Y en realidad hace 2 semanas también decía otra cosa, pero ahora se dio una voltereta. Entonces, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué de la nada hace 2 semanas criticaba esto y ahora se puso a apoyarlo? Incluso fue más allá con un bono millonario a más de 7,5 millones de personas, entregándole 120.000 pesos, a extender subsidios del IFE, bono más subsidios. ¿Por qué? ¿Por qué? Si al final eso va a generar un desastre económico y en realidad la inflación va a subir, porque los mismos economistas en general lo reconocen. Marcel dice que eso no va a subir la inflación
Y es mentira, porque ya estamos viendo que la expectativa de inflación ya se disparó y economistas insisto, desde izquierda, centro y derecha reconocen que esto va a generar inflación, porque esa plata que están inyectando viene del Banco Central, que van a sacar la plata y la van a imprimir o se van a endeudar con organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Y eso va a generar inflación. Tanto que atacaban a los retiros de los fondos de FP y lo que ahora van a hacer, esto sí que va a generar inflación. Y en realidad todo esto es para levantar al apruebo. Es simplemente por eso, porque ha tenido una caída muy fuerte en las encuestas. Y vamos a ver si es que les va a funcionar o no. Depende mucho de si el efecto negativo de esto que se va a ver, que es la masiva alza de precios por la inflación de inyectar tanta plata al mercado, plata artificial que van a sacar de deuda, se da antes del plebiscito o después. Si se da antes del plebiscito, esto podría ser una jugada que le explote en la cara. Si se da después, puede beneficiar mucho al apruebo. Y en gran medida esto son hipocresías, porque ellos criticaban esto, Boric en un caso, pero el mismo Giorgio Jackson, que ahora apoya esto, cuando había situaciones similares, él acusaba que era intervencionismo electoral. Lo mismo que están haciendo ahora. Por ejemplo, este mensaje que él otorgó por Twitter el año 2021, en diciembre del año 2021, cercano a la elección presidencial, dijo, cuando Piñera estaba ofreciendo extender bonos y subsidios, al igual lo que está haciendo ahora Boric, que esto era intervencionismo electoral a favor de Kast. Dijo lo siguiente: si esto fuera así, sería probablemente el más grotesco intervencionismo electoral que hayamos visto. Piñera tiraría toda la carne a la parrilla para intentar salvar a su candidato Kast a tan solo 8 días del término de la segunda vuelta. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Que la prueba se ha desplomado en las encuestas. ¿Y qué es lo que hacen? Lanzan unos subsidios millonarios por más de 1.200 millones de dólares en total, una brutalidad de plata, que va a generar un aumento de inflación, que va a empeorar la situación, que ya está mostrando que va a aumentar la inflación y que economistas de todos los sectores han reconocido que es así, que va a quedar un desastre con esto. ¿Y por qué lo hacen? Por lo mismo que me criticaba Giorgio Jackson, porque están básicamente dando plata, que van a generar efectos malos a largo plazo, para comprar votos. Es un intento de soborno. Un soborno legalizado, por supuesto, porque estas cosas siempre se legalizan, ¿no? Pero lo legal no siempre es sinónimo, para no decir muchas veces, de justicia. No tan necesariamente son conceptos que vayan de la mano. Y se ve ahí, están haciendo exactamente lo que ellos criticaban, y en el caso de Giorgio Jackson, que criticaban el año pasado, y en el caso de Boric, que criticaban hace tan solo 2 semanas. Impresionante, impresionante. Y en medio de eso hemos visto cómo más empresas cada vez se escapan o quiebran en Chile. Vemos, por ejemplo, que farmacias ahumadas, que son bastante conocidas las farmacias, se van a ir, están vendiendo sus negocios, un problema más que se da en ese rubro, pero también esto se está criticando mucho por distintos sectores que han acusado este intervencionismo. Por un lado, Axel Kaiser también reconoce que esto es un intento de influenciar al votante, acusó que eran corruptos en el gobierno y que no reparan en nada para lograr su revolución y amarrar su dictadura. Eso fue la acusación que hizo, dura acusación. Pero en realidad este simplemente es una muestra de que él se da cuenta de que esto es simplemente un intento de sobornar a la población para que apoyen a la prueba. Y por otro lado, otro que también se enojó bastante con esto y fue bastante burlón fue Franco Parisi, que en realidad atacó mucho a Mario Marcel, hablando cómo se desprestigia a este ministro de Hacienda que antes era tan valorado, al inventar de que esto no va a generar inflación, cuando es evidente que al inyectar más plata, que se va a endeudar con organismos mundiales, internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, esos mismos que han dejado a Argentina esclavizado en deuda, evidentemente se va a generar más inflación, se está inyectando plata que antes no estaba. ¿Qué es lo que decía el ministro? El ministro decía, no se preocupen, nosotros vamos a ayudar con un retiro de una gift card y IFE. Tú sumabas esa plata, eran casi 9.000, que era la misma plata de la AFP, pero la plata de él no generaba inflación. Es una nueva teoría económica, weón. Billetes mágicos, no, en serio, son billetes espectaculares. Yo creo que hay que darle el Nobel de Economía a Marcel, porque lo que él hace no genera inflación. Lo que hace el gobierno no genera inflación. Es mágico. Es mágico. Lógico, ¿no? Lógico. Ahora, estas cosas que dicen como que no va a afectar, que no importa, no, que esto no tiene efecto, eso es lo mismo que critica Parisi, son mentiras. Son mentiras. El argumento que da Parisi ahí tiene toda la razón. Y se burla un poco de Marcel, pero es que Marcel ahí lo que está diciendo es una ignorancia enorme, cosa que dudo por el cargo que él usaba, o están mintiendo descaradamente, porque que inyectar esa cantidad de plata va a generar un aumento de inflación. Y ya hemos visto que las expectativas de inflación ya se dispararon en el día que se hizo este anuncio. Inevitablemente lo va a generar. Y ellos mismos reconocían que esto iba a generar problemas hace 2 semanas. Pero como ahora están desesperados por levantar el apruebo, no les importa.
¿Y quiénes son los que en realidad en el largo plazo van a pagar esto? Todos nosotros. Lo pagamos de nuestro bolsillo. O con impuestos, o como hacer esto con deuda y con inflación que va a subir el precio de todas las cosas y la gente va a estar más pobre. El Boric de hace 6 meses, o incluso el de hace 2 semanas, tenía razón. Y yo me imagino que ese Boric estaría muy enojado con el Boric actual, porque parecen personas casi completamente distintas. Las volteretas olímpicas de nuestro estimado presidente son dignas de competencias internacionales. Pero de todas maneras, ¿hay maneras de ayudar a la población sin que genere su inflación? Claro, porque se está viviendo un momento difícil. Ellos podrían hacer esto de entregarle plata a la población para que estuvieran mejor y que bajaran al mismo tiempo los precios y no hubiera inflación, por supuesto. Pero eso significaría hacer algo que los políticos no están dispuestos a hacer, y es bajar el gasto público. Porque ¿qué es lo que podrían hacer? Podrían bajar el gasto, quitar los subsidios a corporativistas, bajar el sueldo de los políticos, eliminar ministerios, eliminar gastos, justamente investigar los casos de corrupción, cortar los gastos municipales, las deudas millonarias que hay en las empresas municipales. Hay una serie de casos ahí. Y con toda esa plata que tú cortas el gasto, ¿qué haces con esa plata? Se la pasas al bolsillo del ciudadano común y corriente, que no sería un bono como es ahí que es con deuda, sino que sería una restitución del gasto estatal al bolsillo del ciudadano. Y probablemente sería por estos montos o mucho más alto. Y no generaría inflación, porque no sería plata nueva circulando, sería plata que sacarías del bolsillo del mundo político, que alguna vez se apriete el cinturón y nos pare de robar, porque toda esa plata es robo legalizado al ciudadano común y corriente con impuestos, no es plata que ellos produzcan, es plata que nos sacan todos los días con los impuestos. Y se devolvería al bolsillo del ciudadano común y corriente sin que hubiera inflación. ¿Por qué? Porque es gasto que ya está y que es plata que nos han sacado del bolsillo día a día con impuestos. Es brutal. Si usted gana sueldo mínimo en Chile, al menos un tercio de su sueldo se da en impuestos. Un tercio. Es una locura. Si usted compra pan, más o menos un cuarto del precio son puros impuestos, y en realidad es más porque hay impuestos específicos de la harina, que se suma al IVA, más el impuesto al combustible que afecta indirectamente. Hay una serie de cosas. Entonces así se podría hacer que las personas tengan más dinero en el bolsillo, aumente el consumo, puede aumentar también el ahorro, al mismo tiempo que no aumenta la inflación, y al bajar el gasto, y si bajaran además los impuestos, podrían bajar los precios de las cosas al mismo tiempo que la gente tiene más plata. Pero eso, aunque se puede hacer y podría dar resultados muy positivos, se ve muy difícil que pase, no porque sea imposible, sino porque requiere que los que pierdan son los políticos y que el Estado nos pare de sacar tanta plata del bolsillo y ellos se sacrifiquen en pos de la población. Y eso no lo van a hacer jamás, porque no quieren. Y nos van a tratar de convencer que esto es bueno, ¿no? Que hay que endeudarse, que paguemos más impuestos, tranquilos, dennos todo el poder para controlarlo y nosotros nos encargamos. Y al final nos perjudican más. Vergonzoso. Vergonzoso. Esto que está haciendo el gobierno es digno de país bananero y me recuerda mucho a nuestro estimado vecino de Argentina, que también hacen bastante esto con resultados bastante negativos. Lamentable. Pero ¿qué les parece el anuncio del gobierno de Boric para intentar salvar el apruebo? Porque es evidente, tomando en cuenta las volteretas que se han dado y el resultado de las encuestas, que eso es lo que quieren hacer. Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.